Buenos días, es un privilegio estar en esta mañana, en este lugar, y nos gozamos de saber que en medio de esta contingencia, no solamente Dios nos ha permitido seguir compartiendo su palabra, pero sobre todo ver la respuesta que ha habido a través de estas semanas, estos meses ya, y que de alguna manera ponen de manifiesto que nuestro Dios tiene todo bajo control, que a Él no escapa absolutamente nada y que tenemos la gran oportunidad de glorificarle en cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Nuestra vida es muy breve, hermano, amigo, porque a veces vivimos al día y como que perdemos conciencia de esto, de algo que es fundamental, entender que estamos de paso nada más. Y que cada día que pasa es un día menos que nos queda para llegar al final. Y yo quisiera que tú y yo estuviéramos bien conscientes de este pensamiento, porque este día, este momento, esta predicación es única. A lo mejor tú puedes escucharla ya en la grabación o puedes escuchar algo parecido después, pero este momento va a pasar para siempre jamás. Y yo quiero que pienses en esto, ¿sí? Porque nuestra vida no la tenemos comprada, nuestra vida está en las manos de Dios y uno no quisiera pensar eso, pero no sabemos si pudiera ser el último mensaje, la última palabra, la última predicación que tú puedas recibir en tu vida. Así es que yo te invito a que abras tu corazón, a que recibas lo que Dios tiene para ti. Yo recuerdo que iba regresando precisamente de la oración el 11 de septiembre del 2001, el que se ha llamado 11/9, que fue el ataque a las Torres Gemelas, el emblema del poder económico de los Estados Unidos, y podemos decir del emporio económico en el mundo, que se vinieron abajo en unas cuantas horas. Todo lo que se había edificado durante muchísimos años se vino abajo en un ratito. Y hay algo muy interesante, hay varias anécdotas de cristianos y también no cristianos, pero yo quiero enfatizar acerca de cristianos que por diferentes razones no llegaron ahora sí a la hora que ellos habían contemplado a su trabajo en las Torres Gemelas. Ahí había más de 2,500 personas que trabajaban diariamente. Entonces perdieron el autobús, se les hizo tarde en la casa, diferentes situaciones personales, y estaban echando pestes porque iban a llegar tarde a su trabajo. Y lo que sucedió es que cuando llegaron, las Torres Gemelas estaban viniendo abajo y ellos salvaron la vida. Y yo quiero enfatizar acerca de la gente que conoce de Cristo, porque ese es de alguna manera el mensaje en esta mañana. Porque nuestra vida no está a expensas de las circunstancias ni de la buena suerte. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y hagamos lo que hagamos, Dios va a seguir teniendo control de ella. Y aunque queramos escapar de su presencia, y aunque queramos huir de lo que Dios tiene para nuestras vidas, Dios nos va a seguir. Él es celoso de las almas, Él es celoso de sus hijos. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de un texto, probablemente el más conocido después de Juan 3:16, que ha sido mencionado, enseñado, predicado, compartido en número de veces. Y preparando el mensaje estuve escuchando algunos estudios, algunas predicaciones, y me doy cuenta que es tan rico este mensaje que podía uno pasarse varias semanas compartiendo exactamente del mismo. Y se trata de Romanos 8:28, un texto que muchos se saben de memoria, muchos lo repiten y muchos lo han usado de alguna manera como una muletilla cristiana para decir: no hay problema, Dios tiene todo en sus manos y todo va a obrar para bien, ¿sí? Dice este texto: y a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados. Tremendo. A los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero hablar acerca de esto. Quiero que abras tu corazón y que Dios sea el que nos guíe para recibir exactamente lo que Él quiere hablarnos a través de este precioso texto. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, Rey, te bendecimos. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración es para ti. Señor, en esta hora yo te pido una bendición para todos aquellos que están reunidos, Señor, en sus iglesias a lo largo y ancho de este país, recibiendo palabra tuya, Señor, en diferentes medios. Yo te pido de manera especial por aquellos que están recibiendo esta palabra a través de esta transmisión, Señor. Por mis hermanos, hermanas en Cristo, por aquellos, oh Dios, que son simplemente simpatizantes, o aquellos que de alguna manera tú permitiste que entraran, Dios, a este lugar y que van a recibir esta palabra aún sin conocerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea con gracia, que tú la sazones con sal y que cumpla el propósito con el cual tú la estás enviando. En el nombre precioso, poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Romanos 8:28. Qué tremenda palabra. Yo no recuerdo hace muchos años haber predicado exclusivamente acerca de este texto. El libro de Romanos en particular considero que es de los libros más ricos en esencia, en mensaje, en revelación de parte de Dios. Hemos pasado meses compartiendo únicamente del capítulo 8 de Romanos y realmente es sorprendente todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra en este capítulo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos decir que este es un texto áureo. Un texto áureo es un texto de oro, es un texto que vale la pena conocer, que vale la pena examinar, escudriñar, que vale la pena recibir la esencia que de parte de Dios tiene para nosotros. Y yo creo que podemos entender mejor lo que el Señor quiere decirnos a través del apóstol Pablo, que escribe esta carta a la iglesia en Roma en aquel tiempo. Ya leímos como está escrito en la versión Reina Valera 60, pero podemos decir en otra forma: todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos expresar esto en otra forma diferente: los que aman a Dios y que caminan conforme al propósito de Él, todas las cosas van a obrar para su beneficio, todas las cosas van a obrar para su bendición, todo va a obrar para bien. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es que hay tres elementos que yo quisiera mencionar fundamentalmente. Número uno, se trata de Dios. Se trata de su relación con el hombre y se trata del destino que Dios tiene para él. Y primeramente, ¿de qué se trata lo que Dios quiere decirnos de Él hacia nosotros? Entonces, aquí nos dice que los que aman a Dios. Hay una condición que está expresando este texto para que esta tremenda promesa se cumpla. Los que aman a Dios y los que tienen un llamado conforme a su propósito. Entonces, yo quisiera hablar primeramente de Dios.
¿Cómo amar a alguien que no conoces? ¿Cómo amar a alguien del cual simplemente no tienes más que una referencia de a oídas? ¿Cómo amar a alguien que es ajeno a tu vida? Amar a Dios significa un conocimiento, significa una relación, significa una experiencia con Él. Amar a Dios es algo que solamente puede venir con alguien que sabe quién es Él. Y Dios es el Todopoderoso. Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios nos dice la palabra, su palabra, en muchas instancias, en muchos textos. Dios es bueno. Y eso es fundamental. Yo no voy a amar a un Dios en el cual yo no tengo la absoluta seguridad de que Él me ama. Es más, la palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor, ese ágape de Dios, lo hemos experimentado y por eso podemos corresponderle. Pero yo quiero enfatizar ese aspecto, ese atributo, esa característica de Dios. Dios es bueno y esto es fundamental. Porque cuando tú entiendes que Dios es bueno, sabes que ese Dios que es tu Padre Celestial, ese Dios que ha manifestado su amor a través de su Hijo Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese Dios es bueno y jamás va a hacer nada en contra de sus hijos, en contra tuya, en contra mía. Y eso es bien importante porque entonces tú no tienes espacio para reclamarle a Dios nada, porque Dios es bueno y no puedes atribuirle a Dios las cosas malas que pueden pasar en tu vida. Tú puedes pensar que Dios quiere hacer algo en contra tuya, quiere hacerte la cansada, quiere aguarte la fiesta. No, Señor, todo lo contrario. Nos dice la Escritura, lo dice el Señor Jesús, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así es que cuando partimos de esta premisa, Dios es bueno, entonces nosotros tenemos que establecer claramente que el Dios que nos ha permitido ser salvos, el Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario, va a hacer todo a favor nuestro, lo entendamos o no lo entendamos. Estemos en circunstancias favorables o adversas, Dios es bueno y esa característica de Dios va a permanecer siempre. Tremendo. En los salmos lo repite una y otra vez. Me encanta como dice David en el Salmo 106. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es que cuando nosotros partimos de este principio, de esta declaración, de esta confirmación, de esta seguridad de que Dios es bueno, podemos estar tranquilos de que la intervención de Dios siempre va a ser a favor nuestra, independientemente de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Tremendo, tremendo saber que nuestra vida está en sus manos. Saber que lo que Dios pretende siempre es a favor nuestro. Y es que Dios no ve nada más un momento determinado, Dios ve el panorama completo, Dios ve el final de la película y Él sabe que necesitamos nosotros transitar por diferentes circunstancias en las cuales Él va a estar obrando. Nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, un texto muy conocido también, pero que dice esta gran verdad: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos buenos, no malos. Pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de misericordia, pensamientos de seguridad, pensamientos de fortaleza, para que tú alcances lo que tú mismo deseas, un final feliz. Hablamos que este texto de Romanos 8:28 entonces establece una relación de ese Dios bueno con el hombre. Pero aquí está hablando específicamente de sus hijos. Está hablando de los que aman a Dios. Está hablando de los que conocen a Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí?, de aquellos que han conocido a Dios. Y esa relación de los hijos de Dios, del hombre que ha conocido a Dios, es una relación de amor. Porque dice aquí, y a los que aman a Dios, y a los que aman a Dios. Nos dice la Escritura que el Señor fue interrogado acerca de cuál es el principal mandamiento, cuál es el mandamiento más importante. Y Él contesta conforme a lo que está en las Escrituras, lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, acerca de que el Señor es el que merece todo nuestro amor, toda nuestra entrega, y lo dice en esta forma: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es derivado del primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nos está diciendo que el texto de Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios. Tenemos la seguridad de los que aman a Dios. Podemos aseverar, podemos afirmar, podemos estar plenamente seguros que los que aman a Dios, los que aman a Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Los que aman a Dios, repito, son los que conocen al Señor. Nos dice en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos espirituales de Dios. El Señor lo afirma, el Señor nos da esa seguridad de que somos sus hijos, que tenemos prerrogativas, tenemos acceso al trono de su gracia cada día, en cada momento, en cualquier circunstancia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces aquí está afirmando el apóstol, ¿sí? Y sabemos, tenemos la seguridad, tenemos la certeza que los que aman a Dios. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Nos dice el Señor que hay varias evidencias de que alguien ama a Dios, ¿sí? No solamente es decirle: Señor, yo te amo, ¿sí? Como dice la Escritura, muchos pueden decir eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos pueden decir eso. Pero dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Nos dice en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí nos está diciendo la Escritura que hay evidencias y claras de que alguien ama a Dios. Cuando tú amas a alguien, buscas agradar a la persona que amas. No te vas a oponer a su voluntad, no te vas a oponer
a sus deseos porque le amas, porque quieres agradarle, porque quieres servirle, porque quieres ser de alguna manera un embajador suyo, un representante suyo. Entonces, por eso es que el apóstol dice, podemos asegurar, tenemos la certeza que los que aman a Dios, tú y yo no tenemos que pasar por un detector de amor, ¿no? Como el detector de mentiras, detector de amor, a ver si realmente amas a Dios. Cada quien sabe si ama a Dios y qué es verdaderamente lo que es capaz de hacer por su Señor, por aquel que le ha dado la vida. Y luego nos dice otro aspecto, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no estamos aquí por casualidad, nos dice la palabra de Dios, que nos conoce no solamente desde el vientre de nuestra madre, como lo dijo Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces el Señor está diciendo que no solamente es el dador de la vida, sino que nos los da con un propósito. Nos dice que para Jeremías el propósito es que él fuera profeta para las naciones, profeta para su pueblo. Y podemos querer huir como Jeremías ante la presión que experimentó, ya no quería predicar, ya no quería expresar más palabras de parte de Dios porque le fue muy mal. Un rechazo completo de su pueblo, traidor a la patria y cuántas cosas que hubo con él. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que intentan servir al Señor. No van a recibir el aplauso del diablo ni de aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Pero ese propósito no cambia. Y nos dice la Escritura que él mismo reconoció, Jeremías reconoció, dice, pero yo no pude callar porque había como un fuego ardiente dentro de mi corazón que no permitía que me quedara mudo, que me quedara sin hablar. Es que hay un propósito. No estamos aquí nada más para comer y dormir. Hay un propósito divino, un propósito eterno. Un propósito que en las manos de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Ser salvos no es simplemente asegurar que vas a estar un día en la eternidad con el Señor, pero es asegurar esa vida eterna por adelantado, porque la vida eterna no es nomás cuestión cronológica de tiempo. Un día vamos a estar fuera del tiempo. En la eternidad no hay tiempo, no hay presente, ni pasado, ni futuro. Estamos hablando algo más de eso. Es una seguridad en la vida que llevas. Es un estilo de vida. Es la vida, es la vida en su máxima expresión. La vida Zoe, la vida que llena, que satisface plenamente y que nadie le va a encontrar sino en Cristo. Como dijo Blas Pascal, el corazón del hombre tiene forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Le puedes buscar por donde quieras. Un día te vas a cansar si no lo has hecho. Te vas a cansar, te vas a fastidiar, te vas a dar cuenta que sin Dios nada vale la pena, que fuera de la voluntad de Dios la vida es un desperdicio. Hay un propósito para que tú en el tiempo que vivas para Dios le sirvas a Él. Dios te ha llamado a ser un adorador, como mencionaba su hermano Josué, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y tales adoradores busca el Señor que le adoren. ¿Cómo quisiera el Señor tener más adoradores, más gente que está dentro de su propósito? El adorador no es que está todo el día cantando, ahora sí, himnos, sí, cantos. El adorador es el que ha puesto en el centro de sus intereses, de sus afectos, de sus proyectos a Dios. No es su proyecto de vida, no son sus intereses, no son sus propios deseos, es el propósito de Dios. Qué tremendo, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso saber que mi vida no está al garete. La gente dice que buena suerte, ¿verdad? Porque en ese accidente se pudo haber muerto. No existe la buena suerte. Existe un Dios con propósito, un Dios de amor. Oh, yo te puedo decir varias veces, y Dios sabe muy bien lo que estoy diciendo, varias veces a lo largo de mi vida pude haber muerto.
Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para mi vida. Y me siento ahora sí bien servido, porque yo sé que pude haber dejado este mundo hace mucho. Sin embargo, me siento muy agradecido con Dios. Y mientras Él me dé vida, yo no me voy a jubilar de predicar la palabra, de servir a Dios, como no sé, sucede en algunos lugares. Qué privilegio saber que tengo un propósito, que mi propósito es servir a Dios, mi propósito es cumplir a lo que Él me ha llamado a hacer. No mis propios gustos, no mis propios intereses, no mis propios deseos. Si eres observador, te puedes dar cuenta que el Señor nos habla acerca de sus hijos, de sus siervos, después de haberle conocido a Él. Nos habla, por ejemplo, de Moisés cuando nació, una pincelada de lo que sucedió en Egipto, en su formación. Pero realmente la vida de Moisés comienza a los 80 años, cuando está cumpliendo el propósito de Dios. De Abraham no sabemos nada, ni de su infancia, adolescencia, vida adulta, hasta que tiene 75 años, que es cuando Dios lo llama a cumplir un propósito. Nuestra vida comienza verdaderamente cuando ese propósito se empieza a realizar. Por eso no vale la pena hablar mucho de nuestro pasado. Se me hace ocioso realmente hablar cuando tú hacías, ibas, venías, antes de conocer al Señor. Parece que a muchos les emociona su vida pasada. Yo no digo que no es válido recordar y tener un buen sentir para lo que hiciste, lo que viviste, pero lo mero bueno es esto, es estar dentro del propósito de Dios, dentro de su voluntad, y saber que tienes un destino por delante. Eso es lo que realmente vale la pena. El Señor nos habla, sí, que en este transitar no vamos a estar en un lecho de rosas, no es un día de campo. Claro que no. El Señor les dijo una y otra vez acerca de que iban a pasar por situaciones adversas, iban a pasar por situaciones difíciles. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. El Señor nos advierte una y otra vez acerca de que no va a ser fácil. Pero Él nos asegura estar con nosotros y nos asegura que ese propósito se va a cumplir mientras estemos dentro de su voluntad. Después de que le rechazó el joven rico en su encuentro con el Señor, y que el Señor dice que difícil es que los ricos puedan entrar en el reino de los cielos. No está hablando precisamente de los que tienen, sino de los que confían en sus riquezas, ¿no? Y dice entonces Pedro: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? Dice: ¿qué pues tendremos? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Un propósito y un destino. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Sí, lamentablemente muchos que llegaron primero no han querido entender esto y han perdido la bendición, han perdido la primogenitura como Esaú, lo que Dios tenía para ellos. Pero otros van a llegar. La obra de Dios no se detiene porque alguien no quiera, porque alguien esté ocupado con otras cosas. No te olvides, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de paso, pero que ese paso sea con propósito, sea con destino, sea con una meta en la cual está involucrado el Señor. Está implícito en este texto algo que a muchos no les gusta que se hable. Y te digo, escuchando a un buen número de predicadores y de estudiosos de la palabra, como que es difícil conciliar el sufrimiento con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Es que a nadie le gusta sufrir. Es que a la carne se resiste para esto. Y si alguien tiene que enseñarnos algo acerca del sufrimiento, es el Señor. Pero
aquí lo importante es que la adversidad, el sufrimiento, como dice Richard Gumbrand, tremendo siervo del Señor que está con el Señor, judío de nacimiento, que le dio su vida a Cristo y fue encarcelado, torturado, perseguido de una manera tremenda. Y él le hace una pregunta al Señor: ¿por qué tanto sufrimiento, Señor? Es difícil contestar esta pregunta, pero el Señor la responde. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Y ese es ahora sí, de alguna manera, el cuestionamiento que hace James Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Parece que como que si Dios se olvidara de nosotros, parece como que Dios de alguna manera nos quiere llevar a situaciones que son harto complicadas. Pero estamos hablando que Dios es bueno, entonces Él no puede buscar nuestro mal. Estamos hablando que hay una relación de amor. Entonces Dios no va a negar su propia palabra. Él no puede negarse a sí mismo. No está hablando que hay un propósito. Entonces, en un libro que he recomendado muchas veces, que se llama Desilusión con Dios, de Philip Yancey, nos habla precisamente cómo muchos cristianos se han amargado. Muchos cristianos han dejado el camino de salvación, el camino de la cruz, porque no logran conciliar su experiencia de dolor, de sufrimiento, de adversidad con el amor de Dios, con las promesas de Dios. ¿Por qué, Señor, si tú me prometiste? ¿Por qué, Señor, permitiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero el Señor nos dice en este precioso texto de Romanos 8:28 que todo lo que nosotros experimentemos va a obrar para bien, va a ser para bendición. Y yo lo que te puedo decir, en lo que el Señor me permite de alguna manera entender, que el Señor está de alguna manera a través de nuestra relación con Él perfeccionando su obra, procesándonos, trabajando como el barro en manos del alfarero. Qué hermoso saber que ese sufrimiento no es inútil, nada más saber cuánto aguantamos. No, Señor, es para hacernos mejores. Estaríamos bien llenos de vanidad si todo lo hiciéramos bien, si todo nos saliera bien, si nunca enfermáramos, si todo funcionara exactamente como lo hemos preparado, como hemos calculado. Pero el Señor nos lleva a que choquemos con pared, a que nuestro orgullo simplemente lo echemos abajo al darnos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Entonces el Señor está en el trabajo de perfeccionarnos para cumplir ese propósito, para ser verdaderos adoradores, para aprender a amar a las almas, para ser verdaderamente vehículos a través de los cuales Dios obre, Dios se mueva, Dios se manifieste, y no nuestras ocurrencias, no nuestros dichos baratos que no sirven para nada. Dios, en su sabiduría, sabe que somos bien imperfectos, que somos bien limitados, que somos necios, que a veces tenemos que pasar por situaciones muy complicadas para poder rendir y decir: Señor, perdóname. Como el hijo pródigo, tuvo que comer comida de marranos para poder decir: en la casa de mi padre hay suficiente alimento, y yo aquí comiendo estos desperdicios. Dice que vio la luz al final del túnel, volvió en sí. Porque apartarse de Dios es como estar loco, estar tomando lo que hablaba la última vez, el caos que llena nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nos dice la palabra algo muy importante, ahí es adelantito en Romanos 11, versículo 33, es un texto que de alguna manera nos ayuda a entender un poquito mejor por qué Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Nosotros no podemos llegar a las profundidades de sus pensamientos. Cuán insondables, impenetrables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Simplemente nosotros no lo podemos entender. Nosotros no podemos comprender muchas cosas y el Señor no nos pide que le entendamos y no nos va a dar explicación para todo lo que Él hace, pero Él quiere que le amemos y al amarlo, confiar en Él, saber que Él no nos va a fallar. Él no nos ha fallado ni lo va a hacer jamás, porque nos dice la palabra de Dios que Él permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y si Él está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, es porque así va a ser. El Señor dijo que la vida cristiana es un regalo para nosotros, para bendecir a otros, para enseñarles a otros cómo es Dios. Y por eso que en el contexto de Romanos 8:28 Él nos habla acerca de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Lo que el Señor hace precisamente en esos tiempos difíciles en los cuales Él está obrando en nosotros, aunque nos duela, es como aquel que está muy enfermo y sabe que puede morir y va con el médico y dice: aplíquese estas inyecciones, son de lo más dolorosas, pero esto lo va a sanar. La medicina duele, pero trae sanidad. Va a corregir errores, va a corregir deficiencias, limitaciones y va a limpiar pecados. En todo esto está involucrada nuestra voluntad. Dios no obliga a nadie, absolutamente a nadie, a transitar el camino de la cruz. El Señor nos invita: venid a mí y yo haré que ustedes sean lo que no son, pescadores de hombres. El Señor respeta nuestras decisiones. El Señor podía obligarnos, nosotros ser marionetas de Dios, ser títeres de Dios o ser una computadora programada para alabarle, para servirle, para apartarnos bien, pero no es así. El Señor nos ha dado un libre albedrío, que significa que tenemos un regalo que es la voluntad. Un regalo maravilloso es tener una voluntad propia, es de tu posesión. Nos dice en Lucas 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor está anticipando. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Pues ¿sabes qué? Vas a tener que cargar tu cruz. Y la cruz no es simplemente para impresionar, como aquí hubo un hombre en esta ciudad de Veracruz que andaba por muchas calles con una cruz de rueditas, ¿no? No es la cruz que nos dice el Señor, es una cruz que está diseñada para morir. Y el Señor, precisamente en todo este procesamiento que hablaba, que llevarnos a morir a nuestros propios intereses, a nuestro propio proyecto de vida. Y cuando es eso, simplemente lo que queda es rendirnos completamente a Él. Nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, ¿sí? Si quieres ser discípulo, pues lo que Dios quiere es que tú descubras que Él es el que debe ocupar el primer lugar en tu vida. Todo lo demás secundario, todo lo demás es por añadidura, dice la palabra. Dice cada día, y sígame. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. No, eso de estar metido en la iglesia, de ir aquí, de ir allá, de que no se hace para mí. Yo me porto bien, no fumo, no tomo, no le daño a nadie, no le robo a nadie. Sí, ok. Dice: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Yo lamento mucho porque a través de todos los años de conocer al Señor, muchos han marcado la retirada, se han apartado de Dios y han perdido el propósito y han perdido el destino. Yo lamento decirlo. Triste, aún predicadores que cambiaron
cambiaron su ministerio, el llamado, por unas faldas. Cambiaron su ministerio por un negocio turbio, por unas ganancias ilusorias. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice, y todo el que pierda su vida por causa, ese la salvará. No estábamos hablando más de salvación, estamos hablando de estar, como decía, en ese propósito. Y agrega, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice en Mateo, y pierde su alma. Está una voluntad implícita en esto. Tú decides, hermano, tú decides hasta dónde vas a llegar en tu relación con Dios. Es muy bonito leer la palabra, es muy bonito expresar palabras de bendición, decir cosas agradables acerca de lo que nos enseña, pero cuando Dios nos confronta con nuestra realidad ya no es tan fácil. Es bueno sentarnos al espejo y ver realmente quiénes somos. Lo que desea el Señor es que estemos alineados a Él en ese propósito. Levantarnos para adorarle, para servirle. Cuando Saulo de Tarso iba a Damasco en persecución de los cristianos y que el Señor lo tumbó, porque es lo que sucede con cada uno que va en su propio derrotero, en su propio camino, el Señor lo tumbó. El Señor le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está hablando, tú no puedes ponerte en contra de aquel que es más fuerte, que es más grande, que es más poderoso que tú. Ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor fue lo que cambió su vida, pero aquí lo que me gusta mucho es lo que dicen, lo que le dice finalmente Saulo de Tarso cuando muerde polvo. Dice, ¿quién eres, Señor? Sí. El Señor le dice, soy Jesús. Y agrega, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí no se trata de ponerle condiciones a Dios. Si haces obras en esta forma, yo te voy a seguir, yo voy a hacer, ahora sí, tu obra. ¿Qué quieres que yo haga? Sin condiciones, sin intereses, sin que me dé absolutamente nada más que una rendición completa. Quiero cerrar con 3 ejemplos, que podría darte muchos más. Y yo te puedo decir que de alguna manera es algo que he visto en carne y hueso a través de mi transitar en la vida cristiana, en la vida de otros, que han visto cómo Dios ha obrado para bien, cómo Dios los ha bendecido a pesar de las circunstancias, a pesar de los pronósticos, a pesar de todo. Tenemos a José, el hijo de Jacob. Ahí en el libro de Génesis nos relata, son 9 o 10 capítulos los que invierte el Señor para hablar acerca de este hombre, de este siervo, de este hijo de Dios, que dignifica su palabra, que dignifica su mensaje. Estamos hablando de un hombre que pasó por todo tipo de adversidades. Nos dice que sus propios hermanos lo odiaban ¡a muerte! Estuvieron a punto de matarlo, del odio que tenían en contra de él. Lo vendieron como esclavo. Estuvo en el mercado de esclavos allí en Egipto, desnudo, ahora sí, sin tener ningún tipo de apoyo, de respaldo, nada. Un esclavo que fue vendido al mejor postor, que fue Potifar. Y nos dice que allí en casa de Potifar Dios de alguna manera obró, Dios se manifestó como José sabía. Nos dice una palabra importante aquí, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con
José. Eso es lo que hace la diferencia. El problema no es que haya circunstancias adversas, que haya tribulaciones, que haya adversidades. Pero nos dice aquí la palabra que el Señor estaba con José en medio de la adversidad. Fue difamado en su honor por la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel y estuvo ahí, y nos dice que aún ahí Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel y le encomendaba a él el trabajo que a él le correspondía. Y nos dice cómo es que él de alguna manera le dio una palabra profética al panadero y al copero de Faraón, y se cumplió la palabra. Dijo que el panadero iba a ser colgado en 3 días, que así fue, y que el copero iba a ser restaurado en su lugar. Y le dijo José: acuérdate de mí cuando estés ahí. Y el copero no se acordó sino hasta 2 años después. Suele suceder, ¿no? Eso ha pasado en el número de veces. Pero estamos hablando que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca, que Dios es el que marca los tiempos. ¿Y qué pasó? Nos dice que de la cárcel salió para interpretar los sueños de Faraón, y que Faraón vio en él algo que no había visto en ningún hombre. Él entendió, dice, que Dios estaba con él, que Dios estaba con José, y le dio la máxima autoridad después de Faraón en todo un imperio. Me encanta esta historia porque es la historia de muchos que han decidido caminar con el Señor. Me enseña muchas cosas, pero una de ellas muy importante es que Dios preparó a José, forjó un carácter en él para que pudiera asumir esa tremenda responsabilidad que se le dio de ser instrumento de bendición, ser instrumento de salvación en todo un imperio. Cuando llegó estaba preparado. Tenía la formación, tenía el carácter y tenía la experiencia de haber visto cómo Dios había estado con él. Y eso me habla muy claramente de que nadie puede argumentar que el diablo que me hizo, que los hermanos, que el pariente, que las circunstancias. No, Señor, es tu responsabilidad, es tu relación con Dios. Y si el diablo no puede evitar que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, nadie lo puede evitar, absolutamente. José entendió esto. José, cuando se manifestó a sus hermanos, se los dijo. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, para bien, para bendición, me envió Dios delante de vosotros. Oh, qué hermoso. Y ya cuando había muerto su padre, Jacob, que tenían miedo sus hermanos de que él se fuera a vengar de ellos, dice que llorando les dijo que no temieran. Vosotros, dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes para qué Dios te lleva por caminos difíciles? Para hacerte mejor persona, para hacerte más noble, para hacerte amable. ¿Cuántos cristianos que se portan con los demás con una actitud tan soberbia, déspotas? He tenido varias experiencias de gente que predica muy bonito, pero cómo trata a los demás, cómo se comporta con otros. A mí no me importa mucho cómo predique, sinceramente, pero cuando veo cómo se comporta ahí en el restaurante con la gente, cómo truena dedos y se transforma, digo: Señor, ¿saben qué? Primera y última vez que predico, porque no me interesa lo que predique, me interesa lo que es, lo que tú has hecho en su vida. Ser mejores, ser procesados
para servir a Dios conforme a su propósito y estar preparados para la eternidad. El segundo ejemplo es Job. Job. Mira lo que nos dice el Señor acerca de Job. Se lo está diciendo al diablo, ahí en el primer capítulo de Job. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado quién es Job? Es lo mejor que hay en este mundo. Y Dios retó a Dios y le dijo: quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu cara, ¿no? Y Dios le autorizó a Satanás a que tocara sus bienes, que tocara a sus hijos. Y nos dice que en un día perdió todo lo que tenía. Perdió su hacienda, perdió sus animales, y lo más triste es que perdió sus hijos. Y dice que la declaración que hizo Job fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aunque no alcanzaba a ver que era Satanás el que lo había hecho. Y pues muchos dicen: bueno, es que Dios le dio permiso. Sí, pero Dios no lo hizo. Una cosa es que Dios haya permitido y otra cosa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios conoce el futuro. Satanás no lo conoce. Él quería destruir a Job. Quería romper su relación con Dios. Y Job declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate lo que dijo este hombre. Y después que hizo esto, el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra todavía. Dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué pasó? Pasó que simplemente el que tiene el control es Dios. Y nos enseña que Satanás no va a hacer nada que Dios no permita. Y estoy hablando solamente, estoy hablando de un hijo especial, de un hijo del cual él daba testimonio: varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Como el diablo no sabe el futuro, repito, entonces él va a hacer todo para acabar con nosotros, mientras Dios le permita. Pero Dios marca los límites. Dios no va a permitir que el diablo haga más de lo que él permita. Y nos dice ahí en 1 Corintios 12 que Dios no va a permitir que seamos tentados o probados más de lo que podemos soportar, pero va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, para que podamos vencer. Y nos dice ahí mismo en Romanos 8:37: antes en todas estas cosas, todo tipo de adversidades, todo tipo de problemas, todo tipo de circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira lo que declara Job después de haber pasado por todas estas circunstancias. De oídas te había oído, nos dice en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sabía que tú eras real, pero te conocía de oídas, Señor. Ahora he llegado al punto de verte, de experimentar una realidad contigo, y no lo va a dejar por nada. Nos dice que fueron restituidos a Job todas sus riquezas y aún más, todos sus bienes.
Y Dios le dio otros hijos. Y vio hasta la segunda, hasta la tercera generación de esos hijos. Dice, hasta la cuarta generación. Dios todavía le dio una vida larga. Y el último ejemplo es para mí un reto. Su vida, su entrega, su pasión por el Señor es Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo. Él que, como le dijo el Señor a Ananías, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido, nos dice en Juan que Dios nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros para dar fruto, fruto en abundancia, fruto permanente. Repito, para cumplir ese propósito. Y en el apóstol Pablo se cumplió. Nos dice que él se apasionó por Dios, por su Señor. Y pasó por muchas circunstancias. Tú puedes ver ahí en 2 Corintios 11 cómo nos habla de cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Cómo fue encarcelado, apedreado o lapidado. Cómo fue torturado, latigueado, en naufragios. Cuántas circunstancias. ¿Pero por qué? ¿Por qué aguantó todo eso? Porque él sabía que su vida estaba en sus manos y que Dios iba a cumplir su propósito en él, a pesar de todas las circunstancias. Él declaró, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que él aplica en su propia vida Romanos 8:28. Yo sé, podía declarar en primera persona, yo sé, por cuanto amo a Dios con todo mi corazón, que todas las cosas van a obrar para bien en mi vida, porque estoy caminando conforme a su propósito. ¿Por qué he caminado conforme a su propósito? Miren lo que nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 10. Perdón. Es Filipenses capítulo 3, que es capítulo 3, versículo 7. Quiero que leamos un poquito más para poder entender esto. Dice en el versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que eran para mí importantes, las he estimado como pérdida, las he estimado como estiércol, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué tremendo descubrimiento! Todo lo que él era, él tenía mucho de qué presumir. De una familia de abolengo, nacido como ciudadano romano, habiendo estudiado con los mejores maestros de aquel entonces. Pero él descubrió que no había absolutamente nada mejor que vivir para Dios, que conocerle, que amarle, que servirle. Mira lo que dice ahí en Filipenses 1, versículo 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, de donde él estaba escribiendo esta carta, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, ahí donde él se encontraba encarcelado. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando tú estás
en el propósito del Señor, cuando tú estás en ese llamado, no solamente eres bendecido, vas a bendecir, vas a salpicar bendición donde quiera que te encuentres. Hay una historia que me impactó profundamente, me hizo llorar la primera vez que la leí, acerca de una buena cristiana llamada Laura. Su madre estaba inválida, ella tenía que encargarse de su familia, de sus hermanos. Ella era enfermera de profesión, así es que antes de irse al trabajo tenía que dejar todo listo. Tenía el turno nocturno precisamente para poder tener el día disponible para atender su casa. Y como siempre salía en la mañana temprano, 7 de la mañana, y tiene que cruzar un parque grande para llegar a su casa. Y ahí la habían visto ya varios jóvenes delincuentes. Eran 4 o 5 jóvenes. La asaltaron, la golpearon, la violaron, la dejaron como muerta. Tuvo que ir al hospital, estuvo varias semanas hospitalizada. Y ella lloraba mucho y decía: Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Soy tu hija, te he servido, he hecho lo mejor para mi madre, para mis hermanos. Tú sabes que no he dado lugar a absolutamente nada en mi trabajo, mi actividad. Señor, dame la fuerza para soportar todo esto. Retomaba en su mente ese momento cuando había sido asaltada, cuando la habían agredido. Y su pregunta era: ¿por qué? Y un día en casa, triste, de alguna manera, pues queriendo poner las cosas en orden, el Señor le respondió, y el Señor le mostró algo que ella no había pensado. ¿Has considerado cuántas mujeres, cuántas jóvenes como tú son agredidas cada día, igual que tú? Y lamentablemente muchas de ellas no me conocen, no tienen la bendición que tú tienes de conocerme y de poder recibir consuelo, de poder recibir de alguna manera una fortaleza, poder experimentar esa paz que solamente yo puedo dar. Y ella empezó a llorar, ya no por ella, empezó a llorar por esas jóvenes, por esas mujeres que pasaban por circunstancias similares a las suyas. En el curso de los días que siguieron, fue ahí a la notaría pública para investigar dónde podía encontrar centros de rehabilitación para jóvenes violadas. Y ya le refirieron varios lugares. Tuvo que ir a varias dependencias de justicia, al Ministerio Público y allí en la Fiscalía o Procuraduría de la ciudad, etcétera, y se encontró con gente que le orientó para poder ponerse en contacto con esos jóvenes. Y cuando empezó a revisar expedientes, cada uno de ellos impactó su corazón de una manera tremenda. Ella lloraba por cada una, pensando en todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia, toda la desesperación que habían experimentado. Y empezó a buscarlas, para hablar con ellas personalmente. Algunas ya estaban fuera de los centros de rehabilitación, estaban en sus casas, otras todavía estaban ahí. Empezó a hablar con cada una de ellas. Y pues ganándose la confianza para que pudieran abrir su corazón. Y cada una de ellas le decía: pero tú no entiendes esto porque es algo que nosotros vivimos. Y cuando ella contaba su historia, y le decían: ¿cómo es posible que tú hayas superado eso? Yo he tenido que recurrir a las drogas, he tenido que recurrir a la prostitución, he tenido que recurrir a muchas cosas para escapar. Entonces ella compartía el testimonio de cómo Dios le había ayudado en medio de esta circunstancia tan especial. Y para no hacerte la historia más larga, ella dejó trabajo,
dejó el hospital, Dios le proveyó los recursos para tener un centro cristiano de rehabilitación para jóvenes, para mujeres violadas, agredidas sexualmente. Y ella nunca imaginó cómo ella podía ser bendición. Podemos decir que para cientos, yo creo que a estas alturas ya, por los años que han pasado, miles de mujeres que han sido bendecidas por ella. Repito, Romanos 11:33, la profundidad de los conocimientos y de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. No podemos llegar a eso, no vamos a poder contestar muchas cosas. Lo que sí sé es que Dios va a obrar para bien. Dios va a prosperar tu camino. Dios va a cumplir su propósito en medio de toda circunstancia, y que no es nunca un desperdicio. Hay dolor, hay tristeza, pero está la presencia de Dios. Yo podría contarte mi propia historia de cuántas situaciones que he pasado, como tú puedes contar tu propia historia, de cómo a pesar de ti, a pesar de mí, Dios ha cumplido su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo te invito a que hagas tuya esta promesa. Tú conoces a Dios, tú eres hijo de Dios, haz tuya esta promesa. Aférrate al Señor de todo tu corazón, aplícala en tu vida, ten la seguridad de que Dios no te ha dejado ni te va a dejar, y que todo lo que Dios permita va a ser para bendecirte, para hacerte cada vez mejor, para que tú cumplas un propósito conforme a su voluntad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, te alabamos, Dios, te bendecimos. No tenemos palabras con que expresar nuestra gratitud por tu amor, por tu cuidado, por tus bendiciones. Padre, yo te doy gracias porque he visto cómo esta palabra se ha cumplido en tanta gente. Tú sabes cómo mi trabajo en el hospital, la predicación en la cárcel, en los tutelares, me ha permitido ver el cumplimiento de esta palabra muchas veces. Dios, en nuestra propia circunstancia, oh Dios, mi vida, mi familia, oh Dios, y aquí estamos todavía. Yo te pido en el nombre de Jesús que nuestro amor a ti, Señor, oh Dios, se profundice cada vez más. Que nuestro deseo de agradarte, de servirte, Señor, sea real. Oh Dios, que verdaderamente en medio de toda circunstancia nos gocemos de saber, oh Dios, que nuestra vida te pertenece, nuestra vida está en tus manos, y que tú no vas a permitir nada, Señor, oh Dios, más allá de lo que nosotros podemos superar, y que tú vas a obrar todo para bendición, todo a favor nuestro, todo para bien, Señor. Padre, ayúdanos a ser dignos instrumentos tuyos para cumplir tu propósito, para que cada paso que damos, oh Dios, para la meta, Dios, sean pasos, Padre, oh Dios, seguros en tus manos. Sí, Señor, que no olvidemos que el final de esta película, el final de nuestras vidas es un final feliz, Señor, oh Dios, para un encuentro glorioso contigo, Señor. Padre, que podamos declarar como el apóstol Pablo: oh Dios, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y por lo demás me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor Dios justo. Dios justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan tu venida. Padre, gracias por esta tremenda promesa, oh Dios, que nos permite, oh Dios, descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti.
en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Mi deseo es porque tú y yo seamos dignos embajadores del reino de Dios. Que aprendamos a pelear en buena lid, sabiendo que el diablo y ninguno de sus demonios, Señor, puede impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros, más que nosotros mismos. Déjate bendecir. Déjate, ahora sí, que Dios tome tu vida. Ama a Dios. Ámalo. Métete con su palabra. Ten tiempos especiales, íntimos con Él. Encuentros personales con Él. Deja que Dios se revele a tu vida y que te permita declarar esta palabra. Todas las cosas van a obrar para bien en mi vida. Que así lo declares, que así lo expreses. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Aleluya. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.